Bobo, participó en el Diplomado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Caribbean International University, participó en el programa para futuros jóvenes políticos en Berlín del 2012, fue parte del Diplomado en Humanismo Cristiano en Guatemala en 2016, es candidata a Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello, enfocada su línea de investigación en, ya, un momentico, enfocada su línea de investigación, ya va, que esto pasa siempre en vivo. Ahora sí, me disculpo con ustedes, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, enfocada su línea de investigación en derecho parlamentario. Es coautora del libro Contra la representación popular, sentencias inconstitucionales del TCJ de Venezuela, coordinado por el doctor Guillermo Aveledo. Forma parte del staff de profesores de la Asociación Civil Forma, Formación y Acción. Fue asistente parlamentaria del diputado a la Asamblea Nacional Juan Miguel Mateus entre los años 2016 y 2019. Fue secretaria de la Subcomisión del Régimen Político y Administración de Justicia entre los años 2016 y 2019 y secretaria de la Comisión para la Defensa de la Constitución de la Asamblea Nacional entre los años 2018 y 2019. Actualmente, Andrea es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela. Entonces, bueno, esa es la presentación formal de nuestra querida Andrea. Disfruten muchísimo la clase y quedamos atentos a cualquier pregunta y por el chat, súper a la orden. Entonces, nada, Andrea, el espacio es todo tuyo y bienvenidos a todos los jóvenes ciudadanos. Gracias, América. ¿Se escucha bien? Otra vez a preguntar. Quiero saber si se escucha bien, si no hay problemas ni con el internet ni el audio. Se escucha un poco cortado. Ok. Bueno, pónganse de acuerdo porque uno dice que se escucha cortado y el otro dice que perfecto. Miren, vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, ¿ok? Yo voy a ir hablando y ustedes van a ir comentando en el chat. Si quieren hablar, van a levantar la manito, les damos acceso y tienen... Andrés, se te escucha un poquito, se te escucha un poquito lejos. Ahora sí. Ok. A ver, vamos a hacer lo mismo de la semana pasada. Chat, levantan la manito si quieren hablar, si quieren decir algo, y la idea es que esto, a pesar de que yo no les pueda ver las caras, a pesar de que estamos nada más una pantalla, quiero que sea lo más interactivo posible, porque bueno, el tema de hoy está muy relacionado con el tema que hablamos la semana pasada, que fue vocación de servicio, proyecto de vida, pero hoy vamos a hablar de persona y de sociedad. O sea, qué somos y por qué, a juro y porque sí, tenemos que vivir en colectivo. Y antes de empezar, yo les diría que recuerden, además de como dijo América, esa frase que decíamos la semana pasada, yo quisiera que recordáramos la que me preguntaron ustedes, que es una de mis frases favoritas, que era: todos somos responsables de todo, porque ahí es cuando vamos a entender por qué somos personas y por qué al mismo tiempo somos sociedad y por qué la persona tiene que vivir en sociedad y la sociedad no existe sin la persona. Me tienen que dar permiso para poder compartir la pantalla. Ya voy. Listo, Andrea. Listo, ya. Hay que compartir la pantalla. Espero que se vea. Si no se ve, me dicen. Vamos a hablar de personas y sociedad. Lo primero que me gustaría decirles es, vamos a dividir la clase en dos: primero personas, después sociedad y después las dos en su conjunto. ¿Qué es la persona? O sea, la persona es un ser, es un hombre, es un humano
qué es la persona y cómo se llegó a construir la definición de persona que hoy conocemos, que también se asocia a la definición de ciudadano. Persona es lo opuesto a un animal o una cosa, en su más primigenio sentido. Persona, sola, sin apellido. Somos seres, ¿verdad?, que no somos ni cosas ni animales. O sea, tenemos algo distinto. ¿Por qué no somos hombres? ¿O por qué no somos simplemente humanos? ¿O por qué no somos simplemente personas? O sea, ¿por qué tenemos que acompañar todo eso con un apellido? O sea, ¿por qué normalmente hablamos hoy de persona humana? Porque hay cosas o hay personas que no son humanas, por ejemplo, en las creencias digamos, religiosas, hay personas divinas, hay personas angelicales, hay personas demoníacas, incluso hay, digamos, en la creencia que existen personas extraterrestres. Entonces, personas no puede estar únicamente solo porque simplemente sería lo opuesto a cosas y animales. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos solamente humano? Hay cosas humanas que no son personas. Por ejemplo, la cultura humana es humano, pero no es una persona. Entonces, por eso es que hoy en día no podemos hablar del término de persona sin decir persona humana. ¿Por qué? Porque persona le da a humano algo especial y humano le da a persona algo especial. O sea, lo llena de una carga que vamos a ver más adelante, que es la dignidad. Se me escucha un poco opaco. Si no, yo sé lo que voy a hacer. De mi segundo voy a dejar de compartir. Seguramente el internet y los oídos. Ahora se escucha un poco mejor. Sí, Andrea. Ajá, sí, ok. Gracias. Bueno, están activos todos porque ahora todos dijeron sí al mismo tiempo. Ajá, entonces vuelvo a compartir. Entonces, persona humana. Tiene que ir de la mano el concepto. No puede ser únicamente persona, no puede ser únicamente humana. ¿Por qué no podemos llamarnos solamente hombre, entendiendo hombre como conglomerado y no como hombre de género? Porque hay hombre o hay una especie de hombre que no ha alcanzado el desarrollo evolutivo como para llamarse persona o para llamarse humano. Por ejemplo, cuando decimos los hombres de las cavernas, okay, eran personas, no habían alcanzado no habían desarrollado, evolucionado su carácter humano y no podríamos decir que esa persona o ese hombre de las cavernas puede compararse a lo que hoy somos o a lo que hoy sabemos como seres humanos que somos, que es la persona humana. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? O sea, ¿qué nos hace distintos a los otros seres? Los seres tienen diferentes formas de desarrollarse, pero eso responde a algo que se llama grados de perfeccionamiento. O sea, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero hay como un hilo conductor entre la evolución y los caracteres intrínsecos de cada ser que hacen que poco a poco se vayan perfeccionando hasta que lleguemos a la figura de la persona humana, que es lo que somos nosotros. Por ejemplo, esto es un ejemplo bastante práctico. El camino comienza en una piedra. Es un ser, pero no tiene vida. Simplemente una acumulación de partículas que al igual que nosotros se llaman materia y que nosotros las tenemos, pero con el perfeccionamiento y los grados de perfeccionamiento de los seres vamos llegando y vamos pasando poco a poco hasta lo que somos nosotros. Lo primero sería una piedra. Lo segundo podría ser una mata. Inserte aquí la flor que a usted más le guste o le parezca linda. Las plantas tienen vida, pero no tienen la capacidad de moverse por sí solas. Necesitan que alguien o algún ser vivo que tenga la capacidad de movimiento las mueva. O sea, simplemente viven, se reproducen y ahí están. Luego están los animales. Los animales tienen capacidad de movimiento por sí solos,
tienen vida, son seres que están compuestos por unas partículas, pero les falta algo que nos diferencia de ellos. Y ahí es donde llegamos a nosotros, como el niñito del meme. Nosotros, esas cositas bonitas llamadas personas humanas. Las personas humanas son el mayor grado de perfeccionamiento que tienen los seres. ¿Y qué es lo que nos hace tan especiales? Hay tres autores de la antigua Grecia que desarrollaron un concepto muy, muy bonito que se llama el nous. El nous es la inteligencia, el nous es la razón, es la voluntad, es eso particularmente especial que tenemos los seres humanos, las personas humanas, que nos permite tener tres cosas: inteligencia, libertad y voluntad. Inteligencia en el sentido no nada más de saber, o sea, no nada más de saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, un gato puede saber qué tiene a su alrededor, pero porque va viendo el entorno, lo observa y se acostumbra a ese entorno. Nosotros no, nosotros llegamos, por ejemplo, a un cuarto y podemos saber que eso es un cuarto, punto número 1, que en ese cuarto hay una cama, que en esa cama duerme una persona. O sea, nuestra inteligencia nos hace entender, comprender y analizar los entornos que tenemos. Luego tenemos la voluntad, que es la capacidad de decidir. O sea, nosotros no somos un ser vivo con movimiento que simplemente responde a un estímulo o una respuesta como pueden ser los animales. Nosotros sí tenemos la capacidad de decisión. Y por último, la libertad. Y la libertad es importante que la veamos, creo que se los había comentado un poco la semana pasada. No se trata de hacer lo que me da la gana, sino lo que me hace bien. O sea, la libertad en el sentido más humano, en lo primigenio del humano, no estoy queriendo decir que siempre usemos nuestra libertad de esa forma, pero en lo primigenio del humano, la libertad que se nos confirió por ser seres humanos, por ser seres especialmente especialísimos, se nos dio para que tomemos las decisiones a través de nuestra voluntad, pero que nos hagan bien. Es la capacidad que yo tengo para elegir lo que me hace bien a mí y lo que le hace bien a otros. ¿Cuál fue la diferencia entre estos tres pensadores que están abajo en la lámina? O sea, el primero es Anaxágoras, que fue quien desarrolló en primer lugar el concepto del nous. El segundo es Aristóteles y el tercero es Platón. Cuando Anaxágoras dice que existe el nous, dice que es la existencia, o sea, la razón de la existencia de las personas. O sea, lo que hace que nosotros existamos, lo que hace que nosotros seamos especiales. Pero en el caso de Anaxágoras dice, es como un, ¿cómo les explico? Imagínense un chorrito de agua y hay un montón de piedras. Poquito a poco va calando, entrando el agua atrás de las piedras hasta que llega abajo. Bueno, para Anaxágoras, todos los seres cuentan con nous, todos, pero en el ser humano es donde ese fluido se abre y entra con toda su capacidad. Es decir, él decía que todos los seres tenían una suerte de inteligencia, voluntad y razón, pero que en nosotros se desarrolla mayormente. Luego, la crítica que realmente hacen Platón y Aristóteles dice, mira, no, la verdad es que nous, bueno, la verdad es que yo le digo nous, pero no sé cómo se pronuncia en griego, el nous simplemente lo tienen los seres humanos, y eso, las personas humanas, y ese carácter intrínseco que tienen, es lo que les hace ser especiales y poder desarrollarse de una forma distinta que el resto de los seres vivos. Por ejemplo, los animales viven en manadas, y no por eso es una sociedad humana, no, es simplemente una manada. Y vamos a ver más adelante que así como hay diferencia entre persona humana, hombre, persona, ser, también hay unas diferencias cuando hablamos de sociedades. ¿Qué se me perdió el mouse? Ajá. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad, en seco, voy a volver a decirlo como lo dije con persona humana, la sociedad es el conjunto de seres. Luego, hay las dos que nos interesarían a nosotros, que son la sociedad humana o la sociedad política. La sociedad humana
se llegó a ese concepto después de mucho de pensar si los seres humanos nacimos políticos de siempre o necesitamos a la sociedad política de siempre, y en la filosofía se llegó a pensar que no. O sea, al principio, aunque todos éramos seres y aunque todos éramos hombres, todavía no habíamos desarrollado nuestra capacidad de razonamiento, libertad, voluntad e inteligencia. Y por eso hay una sociedad primigenia que es lo que se denomina sociedad humana. Esa sociedad humana es, por ejemplo, como les decía, cuando estaban los hombres de las cavernas y había más de 3 hombres y se ponían de acuerdo para ver quién iba a cazar al animal, quién lo iba a cocinar y quién iba a hacer otra cosa. O sea, eso en sí mismo era una sociedad, pero no es la sociedad que, por ejemplo, podemos concebir hoy, que es la sociedad política. En la sociedad política es cuando los seres humanos nos vemos en la necesidad, luego de haber alcanzado digamos, el estatus de persona humana, o sea, cuando ya hemos llegado a nuestro grado de perfección que nos permite pensar, razonar, decidir en libertad, bueno, necesitamos también agruparnos, porque nadie puede vivir solo, porque si no, entonces volveríamos a la evolución hacia atrás. O sea, volveríamos a estar todo el mundo encerrado en una caverna y perderíamos la capacidad de relacionamiento, de decisión, de voluntad y de razonamiento. Entonces, la sociedad política nace de esa propia capacidad que tenemos de pensar y de elegir y de decir y de agruparnos. Nace porque los seres humanos no pueden estar solos. O sea, la persona humana no puede desarrollarse sola. O sea, necesita de alguien más para socializar, para comer, para todo. Y a veces, y lo vamos a ver más adelante, cuando se empezó a construir el concepto de sociedad, y sobre todo el concepto de ciudadanía, que hubo pensadores que pensaban que lo único importante era construir el bien del uno y no el bien de todos, y habían otros del bien de todos y no del bien del uno. Y ahí entraron los conflictos y los problemas. Pero en la sociedad primigenia, de la sociedad política, lo que se estaba buscando o lo que se quería era llegar a acuerdos, a poder vivir todos bajo una organización, bajo eso que se fue construyendo, que fue la ciudad y después el concepto de Estado. Necesitábamos algo para organizarnos. Y así se crea la sociedad. Pero el concepto de sociedad, como les decía, no fue algo que se inventó de un día para otro, no hubo un borrón y cuenta nueva con el tema de la persona y de la necesidad de vivir en sociedad. Y a mí me gusta mucho este escrito, que es de la Apología de Sócrates de Platón, y dice: toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el del alma y de su perfeccionamiento, porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto qué era la virtud y cómo teníamos que perfeccionar y cultivar las virtudes de nosotros como seres con vocación de servicio, independientemente de cuál sea la vocación? En el caso de hoy, como estamos hablando de sociedad, ya es algo más público, y en este caso es nuestra vocación ciudadana, o sea, la vocación de cada uno de nosotros de la vinculación con lo público. Y esa virtud, decía, expresaba Platón, es lo más importante en una sociedad. O sea, no importa si la sociedad es pobre, no importa, bueno, sí importa, pero digo, no importa si la sociedad es pobre, no importa si la sociedad no ha alcanzado el progreso viene de la mano con que la sociedad sea buena y los ciudadanos sean buenos ciudadanos. Y para ser buen ciudadano hay que ser personas de bien. O sea, no podemos pretender que vamos a ser personas que no hacen el bien para nosotros y para los demás, y nuestra sociedad va a estar bien.
porque al final del día, la sociedad, así como es esa organización donde todos en colectivo estamos trabajando por el bien común, la sociedad también es el espacio en donde nosotros nos desarrollamos, es el espacio donde nosotros transmitimos lo que nosotros somos. Y por eso la sociedad es, o bueno, en el caso de Grecia se decía que la ciudad era el reflejo de sus ciudadanos. Cuesta mucho pensar, por ejemplo, en nuestra situación actual, en Venezuela. A uno le cuesta pensar que uno es el reflejo de lo que hoy tenemos como sociedad y como ciudadanos. Pero cuando uno hace el ejercicio y dice, bueno, la verdad es que ahorita me cuesta pensarlo, pero durante mucho tiempo la sociedad estaba en búsqueda de sus riquezas y de cualquier otro de sus cuidados, como decía Platón. Estaban pendientes de eso y dejaron de cuidar su alma, de cuidar su perfeccionamiento como seres humanos y dejaron de vincularse con lo público, dejaron de atender a la sociedad. Y no es que uno tiene que buscar en estos momentos de crisis al culpable, y el culpable de la crisis es uno. No, al final del día también uno con responsabilidad tiene que decir, quizás si yo hubiese hecho esto, quizás si mis padres hubiesen hecho esto, quizás si la sociedad entera hubiese entendido mejor o se les hubiese explicado mejor a dónde podríamos parar, todo sería distinto. Pero lo importante, o lo que yo rescato de esto, y siempre lo digo, y recientemente se lo compartí a un grupo de jóvenes cuando habíamos terminado un evento como ciudadanos, es la virtud. O sea, para mí, cada uno de ustedes es virtuoso por el hecho de tomarse un espacio para pensar en lo público, para sentarse un sábado a las 10 de la mañana a escucharme a mí por segunda semana consecutiva, que pobrecitos ustedes que tienen que hacer eso, pero este espacio que sea a través de una cámara, un espacio que, aunque no podamos estar ahí, aunque no podamos compartir como normalmente compartiría la sociedad, este espacio es necesario para que nosotros podamos empezar a pensar en cómo reconstruir nuestra sociedad y cómo reconstruir nuestro país. O sea, si no hacemos todos nosotros esto, si no lo hacen las personas que toman las decisiones, si no lo hace el mundo en general, y ahora que estamos en tiempo de pandemia más, y que ahora se convirtió en una cuestión global, si el mundo entero no se pone a pensar en cómo sus ciudadanos, cómo sus personas, cómo esos humanos que viven dentro de él se pueden poner de acuerdo y hacer el bien para todos por igual, no vamos a construir una sociedad virtuosa y vamos a hacer un desastre como sociedad. Si la sociedad no fuera creída en el populismo de Chávez, o quizás también pasa algo, quizás tampoco, o sea, yo siempre he dicho que la gente no es bruta, solo que no le explican. O sea, a veces en la política se cree que la gente tiene que sobreentender, por ejemplo, que Chávez en el 98 iba a ser un mal gobernante. No, no necesariamente, porque quizás la gente no había sido educada dentro de una cultura ciudadana o una cultura política para entender lo que significa el populismo. O sea, nosotros a veces también tenemos que decir, somos virtuosos por conocer, o sea, somos de verdad profundamente virtuosos por al menos conocer lo que significa el populismo y saber que no queremos que eso vuelva ni aquí, ni lo queremos en el mundo y en general. Pero quizás la gente en el 98 no sabía eso, sino que simplemente se dejó llevar por una venta de esperanzas vacías, como le decía la semana pasada, que eso no era más que puro deseo. O sea, cuando no hay certeza en lo que se está diciendo. Entonces, abundan los prejuicios. Bueno, eso es parte de como ciudadanos a veces no entendemos, o como personas no entendemos que el que está al lado mío es exactamente igual a mí en cuanto al ser. Que lo único que nos diferencia es nuestra personalidad y nuestra singularidad y nuestra forma de brillar, o inserte aquí la frase que a usted más le guste para ver cómo se diferencia del otro. Pero todos al final somos personas que viven y bailan en el mismo ritmo, en el mismo tiempo de la sociedad. Y cuando entendemos eso, y entendemos que yo como ciudadano tengo que estar bien para que la sociedad esté bien,
pero yo como ciudadano tengo que trabajar por el que no está bien dentro de la sociedad, entonces podemos tener una sociedad muchísimo más virtuosa y una sociedad rica en valores, o como los pensadores del Estado y de la sociedad que empezaron en Grecia decían simplemente la construcción de la ciudad. O sea, para que exista una verdadera ciudad, entonces tiene que existir buenos ciudadanos, buenas personas que se preocupen por los demás. Me fui leyendo el chat y me perdí. Ajá. Ahora, ¿cómo hemos evolucionado en el concepto de persona y de sociedad? Aquí es donde voy a entrelazar una y la otra. Hoy quisiera bastante espacio para el debate, para que ustedes digan, para que ustedes hablen, y yo no voy a hablar tanto. Pero en algún momento de la historia, o sea, les explico. Grecia teníamos lo que creíamos que era persona, y los pensadores, los grandes filósofos pensaron lo que era la persona. Pero en la Grecia real, o sea, en la toma de decisiones, ser persona, o sea, ser considerado ciudadano en Grecia o ser considerado persona, bueno, la verdad es que el filtro era tan grande que eran muy pocos los que podían llamarse así. Luego, en Roma, se empezó a construir un concepto jurídico alrededor de la persona. ¿Quiénes son las personas? Entonces, las personas en Roma son los ciudadanos. Ajá, ¿y quiénes son los ciudadanos? Entonces tienes que tener el check y tal. Pero no todo el mundo era considerado persona. No todo el mundo tenía la capacidad de desarrollarse en el ámbito público, no todo el mundo podía incidir en la sociedad. Luego, en la Edad Media, la cosa empeoró un poco más, porque habían 3 niveles de personas, por decirlo así. O sea, estaba el clero, la nobleza y por debajo el resto. Entonces, personas solo eran los 2 primeros. En la etapa feudal de la Edad Media es muy difícil, muy difícil hablar del concepto de persona y de ciudadano, porque no todos tenían derechos y los derechos estaban muy reservados para muy pocos. Y por eso ahí se cree que hubo como un retroceso, y a partir de esa época es que se empieza otra vez a replantear, a repensar qué es el ser humano, qué es la persona humana, qué es lo que nos hace diferentes y por qué eso que nos hace diferentes nos tiene que otorgar de derechos y nos tiene que otorgar de herramientas para que nosotros podamos perfeccionarnos y construir la sociedad o construir el Estado. Y en la edad moderna, o sea, con ese quiebre del absolutismo o con ese quiebre de la Edad Media y de la época feudal, entonces hay 4 pensadores que empiezan a decir, bueno, mira, persona es esto, y persona debería ser esto, y persona debería ser esto, y así es que tienen que ir. Sí. El primero, que a mí me gustaría compartirles, es Hobbes, es el señor que está a mi mano izquierda. Hobbes decía que hablaba del Homo homini lupus, que era como el hombre lobo contra el hombre, básicamente. Ahorita en mi latín, está terrible, pero básicamente Hobbes decía que la guerra del todos contra todos, o sea, los seres humanos somos lobos que se van a matar si hacen una sociedad. Entonces necesitamos una organización, decía Hobbes, que esté por encima de todos los seres, pero que para lo único que va a existir es para implantar la paz y el orden. Y justifica, es uno de los pensadores que más justifica el absolutismo y los regímenes autoritarios, autocráticos o simplemente militaristas y de la época, o sea, que donde la fuerza impera, o sea, el Estado tiene que estar cargado de fuerza porque el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la seguridad y tiene que garantizar la paz. Entonces, el Estado tiene que poner orden y se empieza a crear esa idea de Estado, que el Estado no es más que la organización política de todos sus ciudadanos, es la organización política puesta en un papel de la sociedad, pero básicamente el Estado y la sociedad es, en líneas muy generales, lo mismo. Luego, Locke
John Locke, que es como el que viene a decirle a Hobbes, mira, no. Y hay un quiebre, dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Cuando empieza a vincularse con otros seres humanos, se empieza a corromper. Y que hay 3 valores fundamentales que tiene que tener el humano de por sí. No importa si no tiene más nada, lo que importa es que esas 3 las tenga, que es la vida, la libertad y la propiedad. Si eso no se garantiza desde el Estado, y para lo único que tiene que existir el Estado es para garantizar vida, libertad y propiedad, entonces no sirve. El Estado que se dedique simplemente a construir la paz, pero no garantice la vida, la libertad y la propiedad, para Locke no existe. ¿Qué pasa con Locke? Entiende, o sea, está bien que entiendas que el hombre es bueno por naturaleza, y es así, pero no necesariamente la sociedad tiene que corromperlo. Lo que hay que construir es una mejor sociedad. Y empiezan a pensarse y a abrirse posiciones que luego van a hacer que se reformule la idea de persona, se convierta persona en ciudadano y nos garanticen derechos desde el Estado o desde los Estados donde nosotros podamos ejercer nuestra libertad propia de vida, pero donde también podamos incidir en lo público. Luego, viene el pensador que reformula todo y además sirve como base para la Revolución Francesa, que es Rousseau. Y Rousseau en el Pacto Social, en el libro del Pacto Social, dice que sí, el hombre es bueno por naturaleza, pero el Estado no solo tiene que garantizar la libertad, sino que tiene que garantizar la igualdad ante la ley, porque todos, aunque somos iguales en cuanto al ser, no todos nacemos en las mismas condiciones. Y tiene que haber alguna cosa que permita que todos los seres, que todos los ciudadanos, que todas las personas, por esa razón intrínseca que tenemos, que es lo que les decía, el concepto del nous, o fácil, inteligencia, libertad y voluntad, que por eso todos tenemos algo que nos hace iguales, ser iguales en cuanto a ser persona humana. Rousseau marca la pauta y después dice, bueno, con la igualdad también tienen que venir unos derechos, y esos derechos el Estado los tiene que garantizar. Si ustedes ven, y se pueden dar cuenta, que todas las posiciones que se fueron desarrollando en cuanto al término de persona y al término de ciudadano son una respuesta a la otra. O sea, salvo por la primigenia, salvo por los filósofos griegos que realmente estaban filosofando porque en la práctica no funcionaba así, en el caso de la edad moderna sí fue como una respuesta una a la otra. Por ejemplo, en el caso de Hobbes justifica a las monarquías, al absolutismo. Pero después entonces viene Locke y dice, no, eso no puede existir porque yo necesito vida, libertad y propiedad. Pero para Locke no todos eran iguales. Entonces después Rousseau dice, no, todos somos iguales por naturaleza. Y ahí empieza a construirse algo bueno, porque aunque acabo de leer en el chat que mucho daño ha hecho Rousseau, pero sí, ha hecho daño, pero también ha ayudado, ¿no? O sea, quizás si no hubiese dicho a alguien, mira, hay algo que tenemos dentro de todos nosotros que nos hace iguales, y yo creo que esto es lo que tiene que impulsar a nuestra revolución, en el caso de la Revolución Francesa, bueno, aquello de la libertad, igualdad y la fraternidad, o sea, era inspirado precisamente porque todos los seres humanos eran iguales en cuanto al ser. Luego eso se pervirtió un poco y bueno, pasamos del Estado democrático, o lo que se consideraba el Estado democrático, al Estado democrático y social, ¿no? El concepto de voluntad popular en el derecho, que creo que lo fundó Rousseau. Bueno, también creo otros conceptos como el de el poder originario, y que son cosas que se pueden debatir, pero no es nuestro tema de hoy. Pero bueno, lo que les quiero decir es que todo respondía a una injusticia que se estaba viviendo en el momento. O sea, los grandes pensadores de la edad moderna, en cuanto al tema de la persona, de la sociedad y de la ciudadanía,
pensaban en ir en contra de las injusticias que se estaban viviendo. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, en el caso de Hobbes lo que decía es que, mira, vamos a terminar todos muertos si aquí alguien no pone un orden. O sea, él creía de verdad que los seres humanos estaban para matarse, no para vivir en conjunto. Entonces, pero por lo que estaba viviendo, o sea, por las razones políticas, sociales y económicas que se estaban viviendo en su momento. Después, igual Locke lo hace viendo que es un desastre el absolutismo. Y Rousseau lo hace de igual forma porque dice, epa, ya va, aquí hay que pensar en el todos. Pero sin pensar en el todos nada más, viene el último de los autores de la Edad Moderna y que a mí me gusta muchísimo, que es Kant, Immanuel Kant, y en base a los razonamientos de Kant se empiezan a construir eso que hoy conocemos como organizaciones internacionales que defienden eso que se llama derechos humanos, que vamos a verlo más adelante, fueron los hitos históricos o cuando se logró el mayor perfeccionamiento de el reconocimiento a la persona humana y el reconocimiento a eso que nos diferencia de los demás, pero que son normas que nos permiten vivir en sociedad y que la sociedad no se vuelva un desastre, que nos organizan, que nos ordenan. Y Kant habla de algo que se llama la paz perpetua, y esa paz perpetua está compuesta por ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. ¿Quiénes son los ciudadanos activos? O sea, no quiero que lo piensen que esto tiene que ser así, pero los ciudadanos activos son aquellos ciudadanos que se involucran en lo público o aquellos ciudadanos que deciden hacer política, que se vinculan con la política, que se vinculan con el poder y la toma de decisiones, pero que también existen unos ciudadanos pasivos, que son esos que aunque no están dedicados a tal cosa como la vida pública, influyen y deben ser tomados en cuenta al momento de la toma de decisiones. ¿Qué pasa con esto? A mí me gusta. Hay ciudadanos activos o pasivos, pero todos somos ciudadanos, todos somos personas, todos tenemos igualdad en cuanto al ser, pero lo único que a mí no me gusta acá es que se empieza a crear una suerte de cultura donde la ciudadanía activa es la que tiene que tener el único rol y la ciudadanía pasiva no puede. Y yo creo que ahí es donde choco un poco y donde creo que desde la Edad Moderna, que fue donde se empezó a gestar esta idea, hasta ahorita donde estamos, el término de ciudadano o la condición de ciudadano va más allá de que usted tenga un número de cédula y cumpla 18 años y pueda votar. O sea, el término de ciudadano, una cosa es lo que es en el término jurídico, pero digamos, en el accionar, ciudadanos somos las personas humanas que vivimos en una sociedad, somos los integrantes de la sociedad. Y nos diferenciamos de los otros seres porque usted no le puede decir una mata o al petróleo o al gato que es un ciudadano. Ciudadanos únicamente pueden ser las personas humanas, integrantes de la sociedad. Ahora, ya vamos a terminar. Por lo menos de yo hablar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos tres documentos que yo les digo que marcaron un antes y un después en la construcción de la idea de persona y ciudadano? Son tres. Bueno, y dos fueron realmente vinculados estrechamente porque fue el quiebre de, digamos, en cierta medida el absolutismo o de las monarquías absolutas, que fueron la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ambos responden a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana, que fueron las revoluciones liberales. A partir de ahí se empieza a ver que, bueno, que todos los seres son iguales, o sea, todas las personas humanas son seres iguales en cuanto al ser, y que tienen porque sí tener un orden, porque necesitamos un orden para la sociedad, pero tienen que respetarse una suerte de cosas que hoy llamamos derechos, que antes no existían y que todos los hombres tienen que ser iguales ante la ley. Esto marca un antes y un después que se termina de consolidar con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el 48.
Porque ¿qué pasó? Claro, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Americana pasó un largo tiempo, y eso que hace que no se vincule el ciudadano, la persona, la política, que todo le veamos como con asco al vincularnos con lo público. Ese alejamiento empezó a hacer y empezó a deformar y a degenerar los sistemas políticos del mundo y los gobiernos del mundo, y bueno, terminamos teniendo en su momento un Hitler que hizo desastres con los derechos de la humanidad, y por eso se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entendemos con esta declaración que toda persona tiene eso que nos diferencia, que se llama dignidad humana. O sea, cuando ustedes le pregunten por qué, porque la persona tiene que ser lo primero en el accionar político o en mi accionar de servicio, es porque todas las personas tienen dignidad humana. Y no por decirlo feo ni por entrar en polémicas, pero los sujetos de derechos intrínsecos y de derechos humanos somos las personas humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso digo, no quiero ser polémica. ¿Qué quiero decir? Que los animales no tengan derechos. No sé si es decir que tienen derechos en sí mismos por ser el ser en cuanto al ser, no lo sé. No lo diría así. Yo diría que necesitamos un orden para respetar a los otros seres que son parte de nuestra sociedad. Porque aunque esto sea una sociedad de humanos, hay seres, hay personas, como les decía, hay cosas que no tienen el mismo carácter de perfeccionamiento que nosotros, pero que forman parte de la sociedad y que también hay que tenerlo en cuenta. Pero todos aquellos que tengamos que tengamos inteligencia, voluntad, razón, libertad, todos somos seres iguales en cuanto al ser. Y por eso es que cuando uno ve, vuelvo otra vez, la sociedad que hoy tenemos en Venezuela, o cuando uno ve todo este tiempo de la pandemia, yo he tenido una crítica, se los voy a confesar, una crítica ante la toma de decisiones de cuarentenas estrictas, cuarentenas radicales en el mundo. Y es que yo digo, he dicho, ¿por qué no nos enseñaron primero o sea, porque al principio el tema era quédate en tu casa, no era ponte la mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento. Al principio no era así, era como enciérrate en la casa para que no te enfermes. Y yo empecé a ver que había mucha gente diciendo, sobre todo jóvenes, que ponían yo me encierro en mi casa para cuidarte a ti. Y eso me parecía bonito, pero no me parecía que estaba bien, porque el joven que se quedaba encerrado en su casa y ponía esa pancarta, no necesariamente lo estaba haciendo para cuidar al otro, lo estaba haciendo para cuidarse a sí mismo. Y no le puedes recriminar al otro que tú estás haciendo algo por él, si en vez de alentarlo a que él haga eso mismo. O sea, yo lo que digo es, ¿por qué no nos enseñaron que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás, y si somos responsables nosotros, todos podemos ser responsables en general? Entonces, me fui un poquito, pero esa es una forma en la que yo entiendo que, por ejemplo, el problema que estamos pasando en este momento con la situación de la pandemia es un problema que no es individual, sino colectivo, pero si tú enseñas al individual a cómo accionar para que el colectivo esté bien, así funciona o así logras una sociedad virtuosa, y te puedes ir otra vez a lo que les decía antes. La ciudad, la sociedad es el reflejo de sus ciudadanos. O sea, si yo me preocupo por yo estar bien, pero también porque el de al lado esté bien, y el de al lado esté bien, y el de al lado esté bien, y que todos estemos bien, entonces creamos una sociedad un poco más virtuosa. Voy a leer el chat. No había visto, creo. Ajá. La definición de igualdad definida por Rousseau fue tergiversada a lo largo de la historia. Rousseau inicialmente hablaba de igualdad en cuanto a derechos y deberes, por decirlo de una manera. Claro, igualdad en cuanto al ser. Lo que pasa es que, claro, después esa igualdad en cuanto al ser se fue degenerando hasta el punto de todos tenemos que ser iguales. Que eso tampoco está bien. O sea,
ahí es cuando yo siempre digo, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni Locke liberal que cree que solo el individualismo es lo que reina, ni tampoco pensar que todos tenemos que ser iguales. No, no, no. Uno tiene, o sea, lo que tiene que existir es que en la condición de que todos somos iguales en cuanto a ser, todos tenemos que tener igualdad de derechos, y yo me voy un poquito más allá, igualdad de derechos, ni siquiera igualdad, bueno, igualdad de derechos ya tenemos, pero igualdad de oportunidades sin caer en igualdad absoluta. Porque incluso cuando uno dice igualdad de condiciones, entiende que tiene que haber una responsabilidad más grande para unos que para otros. Porque aunque yo le dé la misma oportunidad a dos personas, si no nacen en la misma condición, obviamente quizás no puedan tener la capacidad de desarrollarse de la misma manera. Con eso nació el decir, si usted no vota, no tiene derecho a opinar. Entre el tema del ciudadano activo y pasivo, exactamente. Y es una cuestión que es absurdamente ilógica. Porque si, o sea, tú no le puedes decir a la gente, si no votas, no tienes derecho a opinar. Lo que tienes que decirle es, hermano, vote, vincúlese, entre. No se quede esperando en su casa que le vengan a resolver la vida. Los animales no tienen derechos como tal. Las personas humanas tienen obligaciones a hacer o no con respecto a ellos. Exacta. Bueno, eso es mi punto. Solo no quería ser tan polémica. Gracias por ser polémica tú, Verónica. Antes de que alguien nos vaya a regañar porque los animales sí tienen derechos, realmente es más como el accionar del humano o la responsabilidad de los seres humanos de cuidar el entorno. Y esto no es solo con, o sea, se los digo, no es solo con un tema de los animales, también, por ejemplo, el tema de los derechos ambientales, el tema del medio ambiente, el cambio climático, o sea, todo entra ahí. O sea, no se trata de que nuestro entorno tenga derechos, no, es que nuestros derechos, o sea, nuestra responsabilidad como seres humanos de cuidar el entorno en el que vivimos también pasa por que nos ordenen a nosotros a lo que podemos o no podemos hacer. Es igualdad versus igualitarismo, o es equidad versus igualitarismo. O sea, yo lo que digo es, hay que ser fieles defensores de la singularidad y de la personalidad de cada uno, ¿sí? Hay que ser defensores de que yo tengo que estar bien, pero no olvidarnos que, digamos, que el mundo o la sociedad o el estado en el que nosotros desarrollamos no es de uno, y uno no solo gira alrededor de su propio eje, uno se vincula con más gente para realizar las cosas. Entonces, esa gente también tiene que preocuparme, esas personas también tienen que preocuparme. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, voy a poner un ejemplo un poco que a veces es un poco complicado de explicar, pero en el momento donde hubo la mayor, bueno, todavía sigue habiendo crisis energética, ¿no? Pero con todo el tema de los apagones y las 18 horas sin luz y todo el tema de la luz, bueno, yo escuché personas decir, bueno, no importa porque ya yo me pude comprar una planta. Bueno, te aplaudo y qué bueno que te pudiste comprar una planta, pero eso no te puede hacer pensar que el resto de la gente sigue sin tener luz. O sea, no te puede dejar de preocupar que el resto de la gente no tenga luz. Igual en el momento del desabastecimiento, cuando la gente decía, no, bueno, yo me compré un bulto de harina pan. Chévere que tú puedes, o sea, yo aplaudo que tú puedes hacer eso, pero no te puedes, o sea, uno no puede dejar solo al que no lo tiene. Uno no puede dejar solo al que no está. Ojo, aquí tampoco es que le estoy diciendo que van a hacer un mea culpa todos los días cuando se compran una cosa que saben que alguien más no se puede comprar. A veces pasa, es normal, ni que tampoco no puedan disfrutar de las cosas que ustedes sí pueden tener. Lo que digo es que no podemos pensar y encerrarnos en esa burbuja a tal punto de decir que se vaya todo a donde se tiene que ir y total, yo estoy bien. O sea, cuando yo empiezo a perder mi responsabilidad con los demás. ¿Qué opina de la idea de que la sociedad no puede ser vista de manera colectiva, ya que está compuesta de cientos de individuos con ideas, intereses y objetivos distintos? O sea, es totalmente de acuerdo. Es lo que les acabo de decir. Es la singularidad y la personalidad de cada quien. O sea, la sociedad no, cuando se dice que no puede ser vista de manera colectiva, es que la sociedad, o sea, no se puede lograr el bien de la sociedad si no se logra el bien, o sea, esa idea utópica del bien común solo se construye construyendo el bien de cada ser humano, o sea,
por lo particular. O sea, cuando se hacen políticas públicas para el progreso y para el desarrollo, no se puede pensar únicamente en el progreso y el desarrollo de la sociedad o de la ciudad en un punto de vista general. Tienes que pensarlo del uno a uno de cada ciudadano que tiene intereses, objetivos distintos, condiciones, oportunidades distintas. O sea, somos iguales solo en una cosa, y es en cuanto al ser, y las tres cosas que les dije: inteligencia, voluntad y libertad. O sea, en eso es lo que somos iguales. En el resto de las cosas somos diferentes. ¿Qué nos permite la sociedad? La sociedad nos permite sentarnos en una mesa. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra razón debería permitirnos poder sentarnos en una mesa con cada una de nuestras particularidades, con cada una de nuestra personalidad, y decir, bueno, aquí está, hay que tomar una decisión, hay que sentarse a pensar en sociedad, hay que sentarse a pensar en cómo nos vamos a organizar, hay que pensarse cómo va a ser el Estado, cómo va a funcionar el Estado. Y era lo que les decía la semana pasada. Para eso, o sea, para que podamos construir esa sociedad virtuosa, tiene que haber algo muy bonito que se llama amistad cívica, y es entender que hay algo que está por encima de digamos, de nuestros anhelos y deseos particulares, y es el país. O sea, en el caso de Venezuela, hoy yo soy fiel creyente que aquí lo que hay que hacer es, haciendo uso de la amistad cívica, o sea, del entender que el país está primero, yo, por estar, o sea, por querer esa sociedad justa y no sé qué, tal, no tengo que pensar igual que tú, y creo que aquí es el punto más importante. O sea, yo no tengo que pensar igual que el otro, yo tengo que pensar como pienso yo. La única cosa que tengo que pensar por encima de eso es, en el caso de Venezuela, el país, o en el caso de lo que sea, en la toma de decisión, o sea, en lo que se quiere lograr, en el punto último. Antes de leer la de arriba, es lo que se llama bien común. Sí, lo que pasa es que últimamente, y soy muy sincera, yo soy fiel creyente del bien común, pero se pinta como una cuestión utópica, como que es algo que es imposible de alcanzar, como algo que está demasiado lejos. Incluso hay quien se burla del término del bien común, pero el bien común pasa por el bien particular también. De nuevo, no podemos pensar solo en la sociedad, en lo general. Tenemos que pensar en lo colectivo, tenemos que pensarlo en el uno a uno, pero sin tampoco irnos a pensarlo únicamente en el uno a uno y no pensar en la responsabilidad que tenemos con los otros. A ver. Carlos, ¿se puede decir entonces que es efectiva la socialdemocracia? Bueno, es que aquí hay una cosa: la socialdemocracia es una corriente política, una ideología política. Puede funcionar tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana, o el socialcristianismo, o la democracia liberal. A mí me encanta que todos digan democracia, porque, digamos, en el caso de la socialdemocracia se crea, es una doctrina que se crea en el momento de la irrupción del Estado liberal, y viene a construir eso que se llama estado de bienestar, que también es algo muy criticado, y se suele decir que el estado de bienestar es: yo, Estado, tengo que otorgarte a ti de todo solo porque seas un ser humano. No, y tampoco, esa no es la idea. La idea es que dentro del accionar político, y yo sé que esto quizás si me lo ponen a mí, yo no me gusta que me digan si soy de un ala o de un otra, de una izquierda o una derecha. A mí no me gustan las etiquetas. Creo que ya varios aquí pueden saber que no me gustan, las detesto, y creo que se los dije la semana pasada, pero yo sí creo que el accionar político, el accionar del servicio, el accionar de mi vocación, ya sea mi vocación de dar clases, mi vocación de hacer política, mi vocación, cual sea mi vocación, tiene que ser el ser humano, en la persona humana y en cuanto al ser, no en cuanto a cualquier otro rasgo que podamos tener, ni la raza, ni la religión, ni el credo, ni la doctrina, ni la ideología, ni nada. O sea, somos iguales en cuanto al ser, y en cuanto al ser es que yo tengo que trabajar mi accionar político. En cuanto a buscar
que todas las personas que están en mi sociedad, o sea, por lo menos en mi entorno, que yo me sienta bien, pero que también yo pueda ser responsable de que el resto se pueda sentir bien. Pensar y accionar en nuestra responsabilidad con el entorno ambiental garantiza la permanencia de la sociedad en el planeta. Desde allá podemos proteger los derechos y supervivencia de la sociedad futura. Totalmente de acuerdo. O sea, en el tema, o sea, a mí lo que no me gusta es llamarle, y les voy a ser muy sincera, no me gusta eso de derechos humanos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de... No, yo creo que los derechos humanos son unos, que es lo que nos garantizan, digamos, la igualdad en cuanto a nuestro ser y nuestra dignidad, y lo demás no necesariamente son derechos como tal, pero sí son, digamos, sí deberían ser como, ¿cómo decirlo? Como cosas de las que tenemos que ser responsables. Pero no sé si es que decir que el derecho, perdón, pero el derecho al Internet para mí no es un derecho. Para mí simplemente, o sea, el Estado no me tiene, o sea, porque para mí el derecho es algo que tiene que ser, en primer lugar, responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, para mí el Estado no me tiene que garantizar el Internet, lo que me tiene que garantizar es que yo tenga la libertad de poder poner el Internet que a mí me dé la gana en cuanto pueda pagar yo el Internet. Y si vivo en una zona donde no llega, donde no existe, donde no hay lo privado, bueno, quizás ahí el Estado sí tiene que buscar la forma de garantizar que llegue de alguna forma el acceso al Internet. Pero bueno, es una parte que no tiene nada que ver, pero es como para explicarles mi posición respecto a eso. Bueno, es que por eso podríamos decir que existe una diferencia entre sujeto social y persona en sí, que es lo que hemos venido hablando. Un sujeto social, que igualmente somos todos, toma activamente decisiones en la sociedad, forma parte de una sociedad, vive en torno a ella y en base a sus leyes, valores y costumbres. Yo no desvincularía digamos, lo que tú llamas sujeto social con la persona. O sea, yo creo que la persona humana es un sujeto político por naturaleza, porque en todo toma una decisión, independientemente de esa vinculación a lo público o no. O sea, somos sujetos políticos porque todos tomamos decisiones y tenemos capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasa? Hay los que se vinculan más o los que deciden servir a través de lo público y los que no se vinculan. ¿Qué debemos preocuparnos los que nos vinculamos a lo público? De que eso no sea una división, o sea, de que la gente no deje de vincularse en lo público, de que la gente entienda que participar activamente dentro de nuestra sociedad de una forma u otra nos hace mejor a todos. Porque si no, entonces vienen los momentos donde las decisiones las toma un grupito y entonces después nos quejamos porque las decisiones las toma un grupito. No hay ideología si no respeta la democracia. Bueno, puede existir, o sea, puede existir, pero no puede, o sea, no, si no hay democracia, no hay, ni siquiera la cuento dentro de mis ideologías o doctrinas a seguir o a leer o a pensar. Creo que a los cuatro pensadores se les puede unir adelante hacia atrás. Los ciudadanos aportantes incidimos en la sociedad en busca de la igualdad y la justicia, en el marco de los derechos de la vida, libertad y sociedad, para lograr un estado posible donde todos los ciudadanos, activos y pasivos, consigan un estado cercano a la paz y al sosiego. Bueno, lo que hizo fue ir construyendo, aunque la verdad parecía como un contrapunteo entre unos y otros, al final terminó en el desarrollo y la evolución histórica, social y política de la idea de persona y de la idea de sociedad. O sea, nos ha llevado, no ha sido fácil, pero nos ha costado un montón, pero yo creo que sí nos llevó a pensar que necesitamos un Estado, o sea, que no podemos no vivir en sociedad, o sea, que sí necesitamos un Estado que nos ayude a ordenarnos, que nos ayude a tomar las decisiones de una forma más fácil, porque también está la experiencia democrática de los griegos, que era un desastre, que era todo el mundo opina, o sea, ustedes se imaginan que 30 millones de personas o 30 millones de venezolanos se pongan en, no sé, una plaza pública para tomar una decisión. No, ahí es donde entendimos que, bueno, necesitamos al Estado, que necesitamos una organización, que necesitamos además a la representación y que el único sistema que nos hace poder desarrollar y
poder lograr ese estado de perfeccionamiento que les decía que tenemos los seres humanos es la democracia. O sea, si no hay democracia, no hay forma de que la persona pueda, o sea, que se pueda garantizar la dignidad de una persona. Debe existir accesibilidad. Con respecto a la evolución de la sociedad, quiero citar una frase de Aristóteles. La sociedad se creó para hacer a los hombres verdaderamente hombres y hacerlos felices. Aunque en la práctica esto no se aplica al 100%, creo que si todos los ciudadanos trabajamos por hacerlos posibles, podríamos progresar como sociedad. Exactamente. Y por eso, y creo que fue Silvia la que lo había dicho, ese es el concepto del bien común. O sea, digamos, la ciudad se creó para hacer el bien común y para la felicidad de los hombres. Pero la felicidad de los hombres también pasa porque los ciudadanos, decía Aristóteles, sean hombres de bien y de virtud. O sea, no se puede pensar la una sin la otra y no existimos sin la sociedad, ni la sociedad existe sin nosotros. O sea, hay que mantener el equilibrio. A ver, María Gabriela, no somos iguales en derecho. Debería ser así, pero en la práctica no se aplica. Por eso aún sigue la lucha de las mujeres y la comunidad LGBT, y hablo de estas dos porque son las que manejo. Y comparto el tema de la empatía y saber que nuestras acciones afectan a un colectivo. Pues yo te doy toda la razón, María Gabriela. O sea, creo que y de verdad los digo, estuviese incitando a la violencia, pero no, lo necesitamos, una Venezuela donde yo pueda decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Ok, ¿qué le hace bien al país? Al país le hace bien esto. Bueno, ok, apuntemos para allá y cada uno en su individual hace lo que le da felicidad. A ver, sigo leyendo. Más equidad y menos etiquetas. Considero que siempre va a haber alguien que aún así busque hacer un bien. Siempre va a querer resaltar y hacerse reconocer que gracias a él se ha realizado el cambio democrático. Eso es un problema de personalismo. O sea, yo la verdad no es que creo que estando aquí hablando con ustedes hoy yo voy a hacer, bueno, espero sembrar en ustedes una semilla que los haga no, o sea, ser de verdad ciudadanos virtuosos y personas virtuosas que en su accionar, ya sea político, social, de servicio, o sea, que lo hagan, que al menos les llegue algo, ¿no? Pero yo considero que aquí estoy haciendo la diferencia. O sea, que a mí no me importa, obviamente siempre hay alguien que va a querer resaltar y siempre va a haber alguien que se quiera robar lo que muchos otros están haciendo por detrás, pero de todo ya en la vida del Señor y ya se encargará la vida misma de demostrar quiénes fueron los que realmente lograron un cambio en el país. Y cuando terminemos les voy a dar unas claves porque, así como les decía la semana pasada, nosotros tenemos que ser los protagonistas, todos. Son los ciudadanos los que tienen que ser los protagonistas del cambio. Y los ciudadanos en su conjunto, porque un político es tan ciudadano como la señora que se queda en su casa todos los días trabajando. O sea, todos somos ciudadanos y todos tenemos que ser protagonistas del cambio en Venezuela. O sea, no es una cosa que va a venir de un día para otro ni por una persona. Es una cosa que se tiene que construir desde cada uno de nuestros entornos hacia lo general. La representación de lo que vivimos se prediga que todos somos iguales, pero terminan siendo más iguales que otros. Bueno, ese es el problema del igualitarismo. O sea, todos somos iguales. Ajá, pero ¿en cuanto a qué? O sea, todos somos iguales los de un partido, todos somos iguales los que pensamos de cierta forma, o todos somos iguales realmente por lo que somos. Entonces, una cosa es ser igual en cuanto al ser y otra cosa es ser iguales en cuanto a todo. O sea, hay que tenerlo bastante bien diferenciado porque ahí es donde
el igualitarismo se nos cuela y el colectivismo se nos cuela, y entonces empieza uno a decir, no, pues que yo tengo que ser igual al otro porque los dos somos humanos. Sí, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a condiciones. En cuanto a condiciones es muy difícil lograrlo. En cuanto a oportunidades, sí. E intentar que las condiciones sean más o menos parecidas entre todos, pero no podemos lograr una sociedad totalmente igual. O sea, es una mentira, es una falacia. O sea, solo lo podemos lograr en cuanto a lo que somos y en cuanto a nuestros derechos. Y cada uno de nosotros, dentro de su accionar, dentro de su capacidad de servicio, dentro de lo que hace, tiene que lograr que su ser sea a su vez un reflejo de lo que quiere. O sea, su ser tiene que transmitir que lo que ustedes quieren es que vivamos en una sociedad justa, que lo que ustedes quieren es que vivamos en una sociedad democrática. O sea, ir irradiando eso de tal forma de que el que esté al lado tuyo y no lo ve, o sea, y no lo conozca o no lo sepa, te diga, a ver, ¿y qué es eso? O sea, es una utopía y un pretexto para ampliar más aún la desigualdad y con ello la pobreza. Bueno, es que la utopía no es mala. O sea, siempre hay que tener, o sea, siempre, el problema está, o sea, la utopía es como la esperanza, exactamente igual. Es como, si no le metemos un choque de realidad o si no trabajamos y no construimos, ¿no? Ponemos un día a día, un granito de certeza en esa utopía está vacía y es puro deseo. Incluso, es como, nunca vas a poder llegar ahí si no haces nada y si no empiezas a trabajar. Incluso cuando llegues ahí, o sea, cuando se llegue a esa utopía, vas a ver que hay un poquito más para allá y vas a querer ir un poquito más allá. O sea, la cuestión es, que la utopía no es mala, lo malo está que no hay realidad en esa utopía. En la utopía de la igualdad o del igualitarismo no hay certeza. O sea, ¿por qué? Porque somos todos iguales, ¿no? No somos iguales. O sea, mis huellas dactilares no son iguales a las de nadie más. Mi ADN no es igual al de nadie más. O sea, ¿por qué tenemos que buscar? O sea, y lo peor es que eso ha sido desarrollado, perdón que le diga, por tanto por la izquierda como por la derecha extrema, o sea, por los extremos. Quieren llevarnos a una igualdad que no tiene sentido. Andrea, estoy escuchándote y estoy viendo a unos trabajadores levantar una infraestructura frente a mi casa. Y no puedo dejar de pensar, nosotros somos esos trabajadores y tenemos el deber de levantar el país como ellos lo hacen. Y este tipo de espacios es parte de ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos dejar, muchachos, de verdad, que venga alguien a salvarnos la patria. Ni interno, ni externo, ni nadie. O sea, nadie nos va a salvar a nosotros. Nosotros tenemos que salvar esto juntos. Y cuando digo juntos es todo. Y tenemos que empezar a ser responsables y a decir, aquí, en este país, cabemos todos porque todos somos personas. Que eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de lo que ha pasado. No, nadie se tiene por qué olvidar de esto. Es más, debemos construir una memoria histórica para no volver a caer en la misma situación. Pero no me digan tampoco que la responsabilidad es de los políticos, que la responsabilidad es nada más de ustedes, que la responsabilidad es nada más de los... No. La responsabilidad es de todos y todos somos responsables por igual de todos. Este tipo de espacios lo que nos hace es sentarnos a pensar. Yo de verdad, más que una clase para venir a hablarles de Aristóteles y de Platón y de la ciudadanía y de la persona y de todo esto, la verdad son espacios que son para pensar y para la discusión y que tienen que existir en este nivel y tienen que existir más arriba y tienen que existir más arriba y ojalá llegaran a donde la gente toma las decisiones, del lado que sea. O sea, ojalá llegara a la toma de decisiones o a donde está el poder. El cambio nunca va a empezar si no cambiamos primero nosotros. Debemos accionar los que estamos aprendiendo con personas maravillosas como la de este espacio y más personas como tú. Gracias, Jesús, por ese piropo tan bonito. Me encanta que yo me estoy auto leyendo los piropos, pero bueno. No, sí. O sea, muchachos, no dejen de pensar, no dejen de... Miren, la inteligencia, la razón y la voluntad no nos las dieron para qué. O sea, yo siempre he dicho, el cerebro está para más que para sostener la cabeza. O sea, ahí eso tan maravilloso que nos dieron. O sea, porque si no, hubiese sido muy fácil
que fuésemos perros. Y no vamos a entrar en quién nos los dio ni cómo nos los dio. Solo es algo que está en nosotros y nos hace especiales. Entonces, si lo tenemos, vamos a usarlo. O sea, vamos a ponerlo a trabajar, vamos a echarle aceite a esa máquina. Y cada uno de ustedes tienen que hacerlo, así como lo estamos haciendo hoy un sábado, hablando entre nosotros, háganlo también desde su casa, hablando desde con sus papás, después con sus abuelos, con su familia, con el que puedan ver. Así se trae una llamada por WhatsApp porque estamos en pandemia y debemos cuidarnos todos. Pero de verdad hay que hacerlo, porque lo que en principio nos llevó a estar donde estamos es la falta de interés por lo público y la falta de interés por el otro. Porque durante mucho tiempo hemos estado pensando, y nos meto a todos, o sea, hemos estado pensando únicamente en nosotros y no en los demás. Pero cuando usted llega y ve un testimonio de lucha increíble, que a mí me ha pasado últimamente bastante, cuando ves un testimonio de lucha desde un espacio tan chiquitico, uno dice, bueno, ¿qué hace uno que no está pensando en los demás, o que no, porque uno está pensando nada más en uno? Ajá, bueno, aquí puede pedir la palabra dice América. Mientras tanto, les voy a dejar 3 claves, y yo creo que con esto yo voy a cerrar. Si quieren seguir hablando, podemos seguir hablando, no hay problema, pero le voy a dejar 3 claves que son importantísimas para su desarrollo personal, pero también su desarrollo personal dentro de la sociedad. Lo primero es vincúlense con quienes comparten sus aspiraciones, preocupaciones y principios. O sea, ¿qué significa esto? Sigamos sentándonos a hablar, sigan sentándose a compartir sus ideas. Sigan, así sea a través de una red social, diciéndole al mundo lo que ustedes quieren, sus aspiraciones y preocupaciones, y vincúlense. Tengan esa red de personas que piensen igual o que al menos comparten con ustedes eso. No importa si no es exactamente igual la aspiración, el principio y la preocupación, pero que al menos lo compartan. O sea, gente que entiende que la pluralidad nos puede hacer vivir a todos bajo un mismo techo, y ese techo se llama Venezuela. Entonces, vincúlense con quienes comparten sus aspiraciones, principios y preocupaciones. Lo segundo, observemos lo negativo y aprendan. Así tendrás la libertad para discernir qué está bien y qué está mal. No es, vamos a observar lo negativo y lo vamos a desechar porque lo negativo está mal y hay que borrarlo y hay que tirarlo en un camión de basura. No. Venezuela, cuando toque la reconstrucción del país, también hay que pensar en qué fue lo que se hizo mal antes de lo que estamos viviendo ahorita para poder aprender. Y este es el momento donde cada uno de nosotros tiene que decir qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que quienes nos gobiernan hicieron mal, qué fue lo que los políticos de nuestra oposición han hecho mal. O sea, ¿qué es? Para aprender y no volver a hacer lo mismo. Porque ustedes y nosotros somos, aunque sea un cliché, somos la generación que viene. O sea, en algún momento los que están tomando la decisión no estarán y llegarán ustedes. Y cuando lleguen ustedes, tienen que haber aprendido de lo que estuvo mal o de lo que se hizo mal para no seguir cometiendo los mismos errores. Y de verdad, esto se los digo con sinceridad, de lado y lado. Errores se han cometido muchos, pero entonces nosotros tenemos que aprender a cómo no volver a cometerlos. Y por lo último, recuperen la confianza haciendo el bien. Miren, la única forma de uno no ceder ante el hecho de que estamos en una situación terrible y lo único que puede hacernos seguir teniendo un poquito de, ahí en el fondo, un poquito de esa esperanza de que todo va a cambiar y todo va a estar mejor, es la certeza de que nosotros estamos haciendo el bien, y así como nosotros estamos haciendo el bien, alguien se va a incentivar a hacer el bien como nosotros. Y si poquito a poco vamos irradiando, como les decía, esas ideas y eso que nosotros queremos construir, poquito a poco vamos logrando cambios. Desde lo más chiquito, que puede ser nuestra casa, hasta lo más grande que puede ser el país. No pensemos que primero vamos a cambiar el país y después vamos a cambiar nuestra casa. Eso no funciona así. No piensen que
que primero vamos a cambiar todo lo que está pasando afuera que lo que nosotros internamente no cambiamos. Si nosotros nos dedicamos a hacer el bien, vamos a construir un ejemplo y es en ese ejemplo en donde nosotros podemos apostar nuestra confianza. Yo la única esperanza que tengo, y se los digo así, es en la certeza de que cada uno de ustedes se está formando, es en la certeza de que yo me estoy formando, es en la certeza de que yo estoy haciendo un cambio, que estoy inspirando a ustedes a hacer un cambio, que ustedes están haciendo un cambio y en el ejemplo. Esa es la única cosa que me hace tener confianza y tener esperanza en que todo va a cambiar. Porque si no existiese el trabajo y si no existiese la certeza de que estamos haciendo algo distinto, esperanza sería el deseo de creer algo que no se ve. Porque esa frase que es bíblica y no por ser religiosa, pero dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, pero trabaje, mijo, por esa fe. Trabaje y no deje que alguien, y no espere a que alguien trabaje por usted, ni espere a que alguien venga a reconocer. Creo que el compromiso individual y el esfuerzo colectivo construiremos una mejor sociedad. Es el equilibrio. Yo deberíamos ponerle a estas dos clases equilibrio, un equilibrio en todo. El equilibrio de lo individual y lo colectivo. Ninguno puede estar por encima del otro porque en el momento que el individualismo supera a lo colectivo, en ese momento nos hacemos mucho daño porque hay un montón de gente que no está bien. Y en el momento de que lo colectivo supera al individualismo, entonces empieza la desigualdad a crecer. Bueno, muchachos, yo no les voy a quitar más tiempo, yo no sé si tienen alguna otra pregunta, si alguien quiere hablar, pero espero que les haya gustado la clase y no haber repetido nada de la clase anterior. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por estas dos maravillosas clases. Tuvieron el complemento perfecto y el equilibrio perfecto de dónde partimos, porque evidentemente el programa y la línea académica del programa lleva una sucesión de hechos y una sucesión de clases que nos explicarán desde por qué somos jóvenes ciudadanos, pero teníamos que pasar por el hecho de por qué somos personas, por qué vivimos en sociedad y más aún, por qué el simple hecho de ser personas requiere hasta un compromiso grandísimo que pasa por el proyecto de vida y hasta por la vocación misma. Entonces, nada, de parte del equipo y el staff de Jóvenes Ciudadanos, un aplauso digital y las gracias, Andrea, por haberse